Si usted lee los periódicos, las columnas, seguramente habrá leído que en cualquier momento este mes de noviembre el PRI va a dar a conocer a su candidato a la presidencia. Hay otras señales que dicen que a lo mejor la decisión será pospuesta, que no será tan pronto como se espera. He leído en algunos lados que como el próximo 20 de noviembre habrá un acto en el que Andrés Manuel López Obrador, quien es el único que sabemos que estará en la boleta, o por lo menos podemos decirlo con cierto grado de certeza, dará a conocer su programa de gobierno y probablemente a los integrantes de un futuro gabinete en caso de ganar las elecciones, que el PRI tendría interés en hacer el nombramiento, el nombramiento, el destape, como quiera llamarse, de su candidato, pues ese día, un día antes, un poco para ganar informativamente o tratar de opacar informativamente lo que haga López Obrador. Pero bueno, queremos hablar de esto y muchas otras cosas con Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia de la República, 3 veces secretario de Estado. Está aquí con nosotros en la mesa. Hola, Paco, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, Pascal, y contento de verte por la estimación, el aprecio y el respeto que te tengo. Gracias, Paco. Bueno, la última vez que el PRI, estando en la presidencia de la República, nombró a un candidato presidencial, ese fuiste tú. Ahora, a mí no me nombró nadie. Bueno, el partido te nombró. El partido me nombró. Después de ganar una elección interna que realizar. Con 68,000 casillas y más de 10 millones de votos. ¿Convino? Por cierto, voy a entrar directamente en materia. Por supuesto que no. No convino. No, nos opusimos firmemente y se lo dijimos de manera conjunta el presidente del partido y quien era entonces el secretario de Gobernación, que soy yo, se lo dijimos 3 veces al presidente Zedillo y luego se lo dije yo en una cuarta ocasión también al presidente Zedillo. Que no convenía una elección interna. Le dije no solo eso, que era un grave error. Y lo sostengo. Dañó al partido, creó divisiones y yo diría que algo más grave, lo dejó sin dinero. Lo dejó sin dinero que no tuvimos un spot que sacar ni diciembre, ni enero, ni febrero, ni marzo, porque todos los recursos que recibía el partido se destinaban a pagar las deudas con las cuales me entregó Zedillo el partido. El presidente Peña Nieto, en una reunión reciente con periodistas, habló de un ritual del PRI. ¿Tú cómo interpretas esto? Bueno, la costumbre es que el presidente escucha a varias gentes, a sus gentes más cercanas, a los que consideran más conocedores, y que ponen primero el interés del país antes que el interés de ellos. Eso es normal. Ahí se cuelan, desde luego, gentes de todo tipo y luego toman la decisión. La última vez que esto funcionó fue con Miguel de la Madrid. No, yo creo que la última vez que... Miguel de la Madrid cuando nombra a Carlos Salinas. Sí, esa fue la última vez, aunque se hizo una pasarela, pero finalmente sí fue este ritual el que operó para el nombramiento. Yo fui uno de los 3 consultados, para decirlo más claramente. El presidente de la Madrid te consultó a ti respecto de sus opciones. Me invitó a comer y me dijo, te estoy invitando a comer a ti y a 2 más, por separado, porque quiero que me den su opinión sobre los 6 precandidatos. Los que habían estado en la pasarela. Así es. Bueno, y según recuerdo de una conversación anterior que tuvimos, te habló de 2 solamente de esa pasarela. Él dejó en 2 sus opciones reales como posible candidato del PRI. Básicamente de 3. De 3, incluyendo ahí a Manuel Bartlett. Pero yo le dije, y estoy convencido de ello, de que Manuel Bartlett no era confiable. ¿Eran Bartlett, Salinas y Alfredo del Mazo? Y Alfredo del Mazo, exactamente. Bueno, pues ¿cómo ves el panorama actual? El presidente habló del ritual. Hemos visto pues alguna disidencia interna. La verdad, lo digo con respeto, porque no por ser la persona que es, sino porque no hay muchas voces en ese sentido. Básicamente es Ivonne Ortega quien ha dicho que pues no aceptaría
una decisión vertical, unipersonal en el nombramiento del candidato a la presidencia. Como decía yo en la introducción de esta conversación, Paco, pues hay muchas versiones de que podría darse a conocer ya en unos cuantos días, antes del 20 de noviembre. ¿Cómo sientes el panorama en tu partido? Depende de los objetivos que quieras buscar. Déjame ponerlo en estos términos. La normatividad, que en mi opinión es excesiva, yo diría que es casi un absurdo de parte del INE, dice que vas a tener 5 meses, 2 de precampaña y 3 de campaña. Uh-huh. En esos tiempos vas a tener posibilidad de acceder de manera gratuita a tiempos en la radio y en la televisión. Si salimos con un candidato ya, va a ser muy difícil que tengamos, por no decir imposible, que tengamos uso del tiempo libre en radio y en televisión. Creo que estamos corriendo el riesgo de perder tiempo gratuito si sacamos antes a un candidato. Lo dices porque no habría, al no haber competencia, no habría acceso a tiempos. Exactamente. Pero bueno, eso no parece preocuparle mucho a Morena, Andrés Manuel López Obrador. No creo que vaya a salir algún contrincante para acceder a los tiempos oficiales, ¿no? Bueno, yo creo que una parte del absurdo que se ha cometido de esta sobreregulación, tú me preguntaste el otro día qué creía del sistema electoral mexicano, yo te hice algunos comentarios, agrego diciendo que lo veo sobreregulado, muy caro, muy oneroso. Creo que el INE cuesta cantidades extraordinarias de dinero, cuesta mucho más que los partidos, tiene una cantidad exagerada de personal con sueldos estrambóticos muy altos. Uh-huh. Me parece que las reglas son muy difíciles de aplicar. Me parece que son cambiantes, que eso le da inseguridad al propio programa, que creo que estamos mal. Hay veces que se cambia para decir o se aparenta cambiar para que todo quede igual. Uh-huh. No, aquí se ha cambiado para retroceder. Bueno, pero volviendo al partido, me dices entonces que no convendría por el momento nombrar a un único precandidato, que eso no daría al PRI acceso a los tiempos oficiales, al no haber contienda interna. ¿Qué tendría que hacer entonces el partido? ¿Posponer hasta febrero? Sacar 2 o 3 candidatos, o 4 o 5, los que quiera. Uh-huh. Y que haya una contienda interna y entonces que de ahí surge el candidato. Pero me acabas de decir que la contienda del 99 dañó al partido. ¿Tú crees que...? Sí, por la forma de hacerla. Las formas son fundamentales. Es que haber llegado al error de haber colocado 68,000 casillas. Uh-huh. En cada casilla tienes que tener un presidente, un secretario y un escrutador. Uh-huh. O sea, tuviste que meter 200,000 gentes en las casillas. Lo menos que puedes hacer es darles una torta y un refresco. Obviamente eso, junto con la campaña El Nuevo PRI, dejó al PRI quebrado. Entonces, eso no, ese tipo de contienda no, pero ¿cuál sí? ¿Qué tipo de contienda verías tú que beneficie a tu partido, dando a conocer más de 2 aspirantes a la candidatura? Una contienda en donde puedan expresar sus puntos de vista sobre diversos temas los candidatos, de tal manera que sea conocida su opinión sobre economía, sobre seguridad pública, uh-huh, sobre impunidad, sobre aspectos sociales que están, algunos de ellos agravándose. Se ha mejorado el empleo, pero el nivel de vida de la población se está deteriorando, la inflación es demasiado fuerte, y trazar un plan y unas propuestas que convenzan a la población de que un candidato les gusta. Yo creo que el partido, solo con los militantes del partido no puede ganar, tiene que atraer simpatía de fuera, de otros mexicanos, para poder ganar. Y eso quiere decir que tenemos que tener candidatos con una honestidad a prueba de balas, uh-huh,
que tenemos que tener gente con experiencia, con capacidad, con talento y con resultados probados. ¿A quiénes ves tú como posibles precandidatos? Bueno, yo diría que los dos Pepes van en primer lugar, Pepe Mid y Pepe Narro. Está desde luego el secretario de Gobernación y Nuño, que está haciendo, creo, buena tarea. Esos cuatro. Yo veo básicamente esos cuatro. Y están también de la Madrid, si me dejas agregar. Es joven de la Madrid, pero es gente talentosa y honesta, sin lugar a dudas. ¿Y tú verías entonces la conveniencia de hacer de abrir el proceso y ver a esos 4 o 5 hombres discutir sobre... Y presentar propuestas concretas sobre temas específicos, coordinados por una gente que regule la discusión entre ellos. ¿Y el ritual, dónde lo dejamos en eso? ¿Sigue siendo necesario? ¿Sigue operando? Bueno, yo creo que esa es una forma de ritual. Yo no sé a qué se habrá referido el presidente, pero es una forma de ritual. Es decir, al final de cuentas, los rituales se transforman, evolucionan. ¿Y esa sería una evolución positiva para ti? Yo creo que sería una evolución positiva. Paco, déjame preguntarte también sobre la discusión que hay en torno del debate de los candidatos presidenciales. Te lo pregunto como participante del debate. En 2000 se ha llegado a la impresión, yo creo que es compartido por muchísima gente, que estos debates se han vuelto acartonados, sosos, le dicen poco a la gente, los participantes se cuidan demasiado. ¿Qué propuesta harías tú, habiendo participado en un debate de candidatos presidenciales, qué propuesta harías tú para que esto cambiara, mejorara, sirviera como instrumento? Bueno, yo diría que el cambio tiene que abarcar varios sectores. Es decir, está tan mal el sistema electoral mexicano que yo creo que requiere un cambio profundo. No es una tarea cosmética, sino es cirugía mayor. Dentro del campo al cual tú te refieres, yo diría que varios debates con pocos contendientes, quizás los 3 contendientes que vayan en primer lugar, con un regulador, con un moderador y desde luego muchos debates. Quitaría adicionalmente los spots de 20 y de 30 segundos. Me parece que en lugar de hacer pensar a la gente y darle información sobre las propuestas de los partidos y de los candidatos, lo único que hace es confundir, llegándole al corazón más que a la mente, cosa que ocurre mucho en una campaña presidencial o en una campaña política, pero yo sí creo que requiere un cambio de fondo el sistema electoral mexicano. ¿Cuánto pesó el debate del 2000, el que se recuerda más, en la definición de lo que finalmente pasó en las urnas? ¿A cuál te refieres? Bueno, al primero. Sí. Yo, es decir, las encuestas que se hacen siempre del debate dicen que pesó, pero no está claro qué tanto, porque luego dicen que lo que pesa un debate con el tiempo, 15 días, una cosa así se diluye. Entonces, que pierde importancia. No, lo que influyó muchísimo fue el no haber tenido posibilidad de poder tener spots durante 3 meses y medio, 4 meses, que sin lugar a dudas afectó. Y que es derivado de la elección interna que realizó el PRI, donde se quedó sin recursos. Producto de la elección interna que realizó el PRI. Sí. Y producto de que el PRI nos fue entregado con una deuda de varios cientos de millones de pesos. Ahora, cuando tú dices el problema está en el sistema electoral mexicano y hablas de los debates, me dices que convendría que hubiese muchos debates entre los 3 principales contendientes. El gran problema es que la ley impide eso. La ley exige al INE que invite a todos los que son candidatos. No sabemos cuántos va a haber, pero creo que no es descabellado pensar en 5 o 6 candidatos a la presidencia. La ley obliga al INE a invitarlos todos a los debates. Sí, ahí recuerdo, por ejemplo, refiriéndome al primer debate, que llevaron de palero a una gente para estarme, a 2 gentes, pero sobre todo a una,
para estarme atacando permanentemente, un poco como un elemento de distracción. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo económico con una gente para que me estuviera siempre molestando. Dinos a qué te refieres. Sí. Dinos a qué te refieres. A Manuel. A Manuel Camacho. A Manuel Camacho, sí. Bueno, sí, porque... Bueno, y a eso se presta un gran grupo digamos, de contendientes en los debates. Entonces tiene que haber una selección. Tienen que estar agrupados. O sea, las fórmulas tienen que cambiarse de fondo. No es un arreglo minúsculo. O sea, el otro día Krause dijo que debía haber más debates. 10, habló de 10, sí. A mí me parece que va en el sentido correcto, pero me parece que es uno de los campos que hay que cambiar. Y habría que cambiar la ley para que un número, digamos, limitado, o no total, de los aspirantes presidenciales esté presente en los debates. ¿Qué dice la población en las encuestas? Que está insatisfecha con el sistema, que le parece sumamente caro. La gente se fija en el gasto de los partidos sin percibir que cuesta más el Instituto Nacional Electoral que los partidos, pero yo diría que todos deberían ser sujetos a una reducción de fondos y de costo fiscal. El país tiene que enfrentarse a una reducción de gastos fiscales, sin lugar a dudas. Estaban mencionando hace un momento, quien me antecedió en el uso de la entrevista, que se ve venir una reforma fiscal en Estados Unidos que nos va a afectar. Yo sí creo que nos va a afectar. Sí, nos va a inducir, casi obligar a hacer reformas del sistema fiscal mexicano. Sin duda, ¿eh? ¿Cómo ves a tu partido? En todas las encuestas aparece en tercer lugar. Segundo a veces. A veces segundo. Sí, nos está ayudando el PAN. Está logrando bajar el tercero. ¿En qué sentido? En que las divisiones dentro del PAN lo están llevando al tercer lugar. Sí. ¿Y cómo ves las posibilidades de tu partido? Me imagino que importa el candidato, pero en general, ¿cómo ves al PRI frente a la elección de 2018? El partido tiene que tener capacidad para atraer simpatizantes de fuera del partido. Realizar quizás una alianza con otro partido o con otro independiente o con un independiente, de tal manera de unir los esfuerzos y unir las simpatías. Yo creo que en el fondo hay una preocupación en mucha gente, yo me incluyo dentro de ellos, de las medidas económicas, políticas que va a tomar el señor López Obrador si llega a ser presidente. Nosotros creemos, yo soy de los que piensan eso, que nos llevaría algo parecido a Venezuela. Y tiene además una posición muy incomprensible en donde todos los sujetos que antes criticó de repente pasan a ser santos de su devoción y automáticamente castillos de la pureza en el momento en el cual están cerca de él. De Anaya dijo cosas terribles y Anaya está siendo en este momento cuestionado por financiamientos que no ha comprobado el destino de los recursos, y él dijo, lo voy a definir. De Bartlett dijo, se cayó el sistema por culpa de él, lo acusó de fraude electoral, y ahora forma parte de sus gentes privilegiadas cercanas a él. Y sigamos con el ejemplo hasta donde tú quieras, la candidata al Estado de México, de quien se dicen cosas terribles, persiguió el Instituto Federal Electoral por la misma falla a gentes en Chihuahua y no gentes en el Estado de México. Es decir, hay una aplicación selectiva de la ley y la ley tiene que ser pareja. Eso implica, lo saca hoy el Excelsior, eso implica que le quitemos la intervención de los partidos dentro de los sistemas. Ahí hablan del sistema judicial, pero también el electoral, o yo diría primero el electoral. O sea, requiere, insisto, una revisión de fondo en la intervención de los partidos en estos procesos. Yo reduciría notablemente su participación.
Por último, Paco, ¿está ya asimilado en el PRI la posibilidad de que alguien que no milita en el partido pudiese ser el candidato a la presidencia? Creo que básicamente sí. No es un tema de polémica interna, digamos, de gran escala. No lo fue en la convención. No lo fue en la convención. Yo creo que básicamente sí. ¿Hay en estos momentos un candidato de la militancia y otros que apoyan a un eventual candidato que no sea parte del partido? Digamos, ¿hay un enfrentamiento en ese sentido? No lo noto, no lo percibo. Puedo tener insuficiente información, pero no lo percibo. No hay en este sentido una crisis ni grave ni regular entre los miembros del partido. Yo te diría que el partido es, por el contrario, excepción hecha de Morena, en donde hay un mando único, el partido que tiene más unidad respecto a PAN y PRD. Ya me dijiste cuál sería tu opción ideal para una contienda interna dentro del partido a fin de definir la candidatura, pero tú eres de los que cree, más allá de este deseo, que en noviembre habrá destape del candidato presidencial del PRI? No lo sé, soy economista, no brujo. Pero tienes información. No, yo te diría que desearía que hubiera precandidatos. Que hubiera precandidatos. Más que hacer un pronóstico, yo te diría mi opinión personal. Creo que al partido y al sistema político y a la ciudadanía le conviene. Le conviene saber más de propuestas, menos de ataques entre las gentes. Ha habido menos en el partido, pero fundamentalmente ha sido una campaña de ataques. Me parece que tenemos que privilegiar los intereses del país y de los mexicanos y las propuestas que los contendientes, que los posibles candidatos nos formulen. Francisco Labastida Ochoa, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Pascal. Gracias. Un abrazo.